Bueno, creo que ya podríamos empezar, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar esta conferencia, este diálogo con nuestra querida invitada de hoy, con Elsa. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio a esta conferencia de este ciclo de actividades titulado Economías para sostener la vida, diálogos feministas con motivo del 8M, que es organizado y gestionado por la Cooperativa de Mujeres para el Impulso de la Economía Social y Solidaria, Comunes, y que bueno, que estamos impulsando en este marco de conmemoración y de reflexión del 8M, ¿sí? Entonces, vamos a empezar esta actividad el día de hoy y para comenzar me gustaría que nuestra directora y coordinadora de la Cooperativa Comunes, la maestra Irma Lila Centlecoyot, nos pueda dar un saludito y también un comentario sobre este importante conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Nidia. Pues bienvenidos, bienvenidas a todas, todes y todos. Y bueno, pues como ya lo comentaba Nidia, pues estamos en una jornada muy interesante durante todo este mes de marzo. Hemos llevado a cabo diferentes actividades, talleres, conferencias, conversatorios. Bueno, pues esta es ya de las últimas actividades que tenemos y que consideramos que es muy importante pues todos estos temas, ¿no? Que hemos reflexionado pues en torno a todas estas actividades, ¿no?
Y bueno, pues muy contenta también de compartir la palabra con Elsa, gran compañera, con también conocidas, ¿no? Xenia, Mayra, quienes también nos han estado acompañando a lo largo, pues, de las diferentes actividades, maestro Gerardo, ¿no? Y pues, por supuesto, agradecer todo el apoyo de las compañeras de la cooperativa Comunes, ¿no? Y también pues de quienes nos apoyan con todo este tema técnico, los controles y demás, ¿no? Por parte de Ibero Puebla. Y bueno, pues sin más, yo solo quisiera tomar un tiempo extra para solamente comentar que pues estamos en momentos pues muy difíciles, ¿no? Y no quisiera dejar pasar este tema que creo que nos convoca y nos conduele a todos, que es justamente pues esta indignación en torno al feminicidio de Nazaret Cortés Velasco, ¿no? Entonces sabemos que fue una mujer defensora, defensora de los derechos del territorio, y bueno, pues hoy por hoy nos duele muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues solo comentar eso y que pues esto nos ayude a ir construyendo pues esperanzas y caminos, ¿no? Solidarios. Pues muchas gracias y te doy la palabra, Nidia. Gracias. Muchas gracias, Lila, por estas palabras y pues invitarlos a todas, a todos, a todes a continuar con estas actividades del 8M y seguirnos también en nuestras redes comunes. Vamos a comenzar. Esta conferencia forma parte del eje de feminismos diversos y economía social y solidaria que se ha venido trabajando en estas jornadas. Y la conferencia se titula Los cuidados y economías alternativas. ¿Sí? Para esta importante conferencia tenemos a nuestra queridísima Elsa. Em, Elsa, Elsa es egresada del doctorado en Economía Política del Desarrollo en el CEDES, de aquí de la Universidad Autónoma de Puebla. Ella es maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO y en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Cuenta con una especialización en políticas públicas y justicia de género por el MESECBI y Flaxo, y es docente de asignatura en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y en el Departamento de Economía, Administración y Mercadotecnia, así como en el Departamento de Formación Humana del ITESO. Y pues sus líneas de investigación son economías feministas, epistemologías feministas, y pues también ha tenido una participación muy importante en diversos espacios académicos, con organizaciones sociales, en contacto con las mujeres, con las personas bueno, que forman parte también de estas investigaciones. Entonces, bueno, Elsa, te damos las gracias por aceptar la invitación y vamos a contar con unos minutos para tu intervención. Después de tu intervención vamos a tener un diálogo con los asistentes de la sesión de Meet y también vamos a revisar si hay algunas preguntas, si hay algunos comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook. También los invitamos a que escriban sus comentarios y que, bueno, pues vayan reflexionando sobre este importante tema que vamos a abordar el día de hoy. Bien, entonces, los cuidados y las economías alternativas, pues bueno, es un tema que está en este momento muy interesante, que nos convoca a reflexionar sobre quiénes son los que sostienen la vida. Desde la perspectiva del feminismo crítico, pues buscamos también cuestionar este sistema que invisibiliza, precariza, margina, excluye y que también feminiza este tema de los cuidados. En- entonces, bueno, Elsa, te cedo la palabra y pues cuéntanos cómo ves tú todo estas cuestiones tan importantes para las mujeres hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Comunes, por también el esfuerzo de generar estos espacios para encontrarnos y justo entablar diálogo, ir
con también como fortaleciendo, revisando y cuestionando nuestras propias visiones, ¿no? Para construir en colectivo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad es un gusto para mí estar aquí y bueno, también agradecer mucho a Lila, pues todo el seguimiento, acompañamiento, a Nidia por hacer, por también hacer este esfuerzo de moderación. Voy a compartir pantalla para iniciar. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno, pues preparé como sí me confirman que que se está observando la presentación. No, yo no la veo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Elsa, Perfecto. muchas gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, al final modifiqué un poquitito el título del texto, perdón, el título de esta presentación y ahorita, bueno, espero al momento de ir comentando, compartiendo, explicitar el porqué de esta enunciación, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, me gustaría invitarles o generar un espacio o al compartir algunas ideas sobre por qué consideramos que la superación de los cuidados es una palanca para construir economías alternativas, otras formas de economía, porque, digamos, es un aspecto clave o medular para avanzar hacia economías poscapitalistas, ¿no? Y bueno, decir de entrada que la presentación estoy usando algunas imágenes del arte de una joven muy talentosa tapatía, que es Alejandra Poiré, muralista, y bueno, con su permiso estoy aquí compartiendo algunas imágenes de su trabajo. Entonces, lo que quisiera un poquito como ir dialogando con ustedes, tiene como sentido explicitar por qué la lucha, pues la lucha que estamos sobre todo, digamos, impulsando desde diversos feminismos para superar, transformar los cuidados, porque es medular para construir economías más justas. Y luego hacia el final compartir algunas propuestas que se han avanzado desde la economía feminista crítica para caminar hacia ese horizonte. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es un poco tejer a partir del trabajo reflexivo y del activismo de muchísimas otras compañeras, que sobre todo que nos situamos desde esto que vamos a denominar economía feminista crítica, y ahorita les voy a compartir un poquito qué estoy entendiendo como tal. Y pues bueno, reconocer mi lugar de enunciación, ¿no? Como mujer profesionista, que he tenido la posibilidad y también el privilegio de estar en la academia, y también el reto de estar en una academia cada vez más precarizada en términos laborales, y pues sí reconocer que parto de privilegios de clase, raza, y que bueno, todo esto va a condicionar también sesga, ¿no? Y condiciona y modela pues lo que yo estoy aquí buscando reflexionar junto con ustedes. Entonces, desde donde yo me estoy situando para establecer tejer esta reflexión, pues abreva de aproximaciones teórico-políticas, es decir, de esfuerzos sistemáticos para comprender la realidad con la firme intención de transformarla. Y entonces estoy aquí argumentando, recuperando, trabajando, buscando reflexionar junto con otras colegas que trabajan esto que denomino economía feminista crítica, y que me refiero con ello a un conjunto bueno, no es un conjunto, como a voces, miradas muy diversas de los feminismos, que tienen en común posicionarse de manera crítica frente a las lecturas liberales, es decir, a los posicionamientos políticos y económicos liberales que son hegemónicos en la academia, y que está más bien como alimentadas de los ecofeminismos, del feminismo decolonial, de los feminismos comunitarios. Voy a tratar de explicitar los aportes de las compañeras
al momento de estar como planteando esta reflexión, y también que abreva la ecología política, el marxismo crítico latinoamericano, me sitúo desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y bueno, ya he comentado cuál es mi lugar de enunciación. Digamos, como la secuencia de ideas que quiero compartir con ustedes tiene que ver con, en un principio, explicar, digamos, cómo entendemos los cuidados desde la colonialidad del poder y por qué establecer los cuidados como un sistema de opresión, como ya decía Nidia hace un momentito, feminizado, precarizado, familiarizado, y por qué nos posicionamos de manera crítica y cómo entendemos que se ha construido este sistema a partir justo de las reconfiguraciones de la modernidad, ¿no? Es decir, de todo este patrón civilizatorio que se ha gestado desde Occidente y que se ha impuesto como esta manera o forma única o mejor de organización social, económica, política. Quiero plantear un poquito con ustedes, revisar cuál es el panorama actual de los cuidados aquí en México, como para poner, pues al menos como algunos estadísticos que nos permitan ubicar de qué estamos hablando, porque nos estamos posicionando y señalando que este es un acuerdo, una forma de organización, un modelamiento de la sociedad que es injusto y que urge transformarlo, ¿no? Y luego entonces revisaremos cuáles son algunas de esas apuestas que se están impulsando desde los feminismos críticos para transformar esta configuración actual y algunas estrategias para caminar en esa dirección. Entonces, primero voy a plantear como un recorrido materialista histórico para tratar de comprender a qué estamos llamando cuidados y por qué esta forma de organización de la vida está tramada, está atravesada por relaciones de poder. Y entonces aquí me estoy situando desde una perspectiva decolonial que entiende la colonialidad del poder, pues aquí como un paquete enredado y múltiple de relaciones de poder, ¿no? Que se ha ido impulsando, que se ha ido instalando a lo largo de la configuración del sistema mundo moderno. Y este sistema mundo moderno, pues es esta aporte de Wallerstein para entender justamente cómo es que ha habido diferentes sistemas en los que se estructura la vida económica, política, social, y cuál es en el que nos encontramos actualmente, dominado por Occidente, pero bueno, claramente que estamos también ahorita geopolíticamente en un momento de transformación y de disputa de esa hegemonía. Es una hegemonía que empezó a configurarse a partir del siglo XVI y que tiene, digamos, como parte de su centro, digamos más bien que ha sido impulsada a partir de las transformaciones en Europa que dieron paso del orden feudal al orden moderno, capitalista, con una configuración política de Estado, y que se ha impuesto, y bueno, con ciertas, ahorita vamos a ir hablando como ciertas ideologías que también acompañaron esta transformación del mundo, ¿no? Estamos hablando entonces de procesos de imposición y de expansión a partir de esos modelamientos que se dieron en lo que ahora conocemos como Europa y que se impusieron como las formas de vidas o únicas en el resto del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de sistemas que se configuraron bajo un sesgo de dominación, de dominar territorios y poblaciones con el fin de explotarlas dentro de este sistema capitalista que continúa vigente. Y voy a utilizar, y entender que todas estas interrelaciones, estos sistemas de dominación que son de clase, que son de raza, que son de género, pero que también tienen otras configuraciones como el antropocentrismo, como la imposición del cristianismo, como la única religión verdadera y tal, el dominio del paradigma científico, entre muchos otros, pues están articulados y se refuerzan unos con otros. Y otra categoría que voy a utilizar es la de acercamientos para hablar de cómo se fueron gestando estas formas de organización. Es decir, lo que estamos diciendo con la colonialidad del poder es que hay formas en las que los distintos pueblos
sociedades alrededor del mundo han venido reproduciendo la vida. Y lo que hace esta colonialidad del poder es capturarla para subordinarla y modificarla en función de seguir gestando esta acumulación en manos privadas. Y entonces los acercamientos son esta estrategia a partir de la cual se configuran esos sistemas de dominación que nos dice Silvia Federici, son imposiciones de marcajes binarios. Consiste en separar a los territorios, las poblaciones y sus creaciones como en dos polos que aparecen como opuestos y que están configurados, estratificados de manera jerárquica y que se impusieron a costa de la violencia, pero que después van a aparecer, digamos, como justificados, legitimados, a partir de una serie de configuraciones simbólicas y afectivas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son de cómo funcionan estos sistemas de acercamiento, ¿no? Pero por lo pronto lo que quisiera como señalar es que lo que entendemos por cuidados entonces serían estas formas de captura de los modos de reproducir la vida humana que se van a transformar y se van a organizar a partir de las configuraciones que establece el patriarcado moderno. Y ese patriarcado moderno, siguiendo a Federici y a Mies, encontramos que empieza a gestarse a partir de la Casa de Brujas, como un episodio brutal en donde fueron torturadas, asesinadas más de 9 millones de mujeres nada más en Europa, y que tenía como finalidad establecer una subordinación que no existía antes, establecer formas de subordinación que nos dice María Mies que consisten en una domestificación, consiste en la idea de construir como la idea de un espacio privado, porque antes, al menos en Europa, durante la Edad Media, no había una noción de privado ni público, sino que los mismos hogares eran los espacios en donde se satisfacía también la mayoría de necesidades materiales de las familias, y eran familias extensas, en donde la división sexual del trabajo tenía otras formas, y en donde si bien había como, digamos, algunas ideas y prácticas patriarcales, no son las mismas con las que se va a fundar en la modernidad, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a darse esta separación como de forma tajante entre lo femenino y lo masculino, entre hombres y mujeres como grupos sociales diferenciados, también por sistemas de clase. Las mujeres empiezan a ser excluidas de los sistemas mercantiles en donde tenían alguna participación y empiezan a ser como encapsuladas dentro de esto que se va a ir configurando como ese espacio doméstico y el propio de la reproducción humana. Y se va a ir generando a lo largo del proceso de industrialización que viene después, la idea de que el ámbito productivo es solamente aquel en el que se generan mercancías que van a ser entonces vendidas con la finalidad, con fines de lucro. Entonces empieza a separarse los trabajos y las creaciones entre hombres y mujeres a partir de esos sistemas binarios que luego van a ser impuestos en Abya Yala a partir de lo que algunas feministas comunitarias denominan como la penetración la penetración moderna, y que también nuevamente va a estar aparejada de violencia, sobre todo violencia extrema contra los pueblos y violencia sexual particularmente contra las mujeres, y donde se van a instalar esta idea de binarismos, de que solo hay dos formas posibles de ser, que es masculino, femenino, hombre, mujer, cuando muchos pueblos originarios tenían otra diversidad de construcciones de género, ¿no? Y persiste, por ejemplo, todavía en Oaxaca los miches como un tercer género. Y si nos vamos buscando en otras sociedades no occidentalizadas, también se reconocen que existen otras posibilidades de ser más allá de este binarismo. Pero bueno, acá se instala porque también es necesario, resulta útil para la reproducción de los trabajadores que en este momento no son reconocidos como trabajadores, porque la mayoría de la explotación se realiza por fuera del salario, y más bien a través de otros modos que imponen
los sistemas de marcaje colonial, pero que en suma tiene que ver con cómo, con ir gestando ese orden que permita extraer de Abya Yala metales y bueno, luego va a ir habiendo toda una reconfiguración, pero se trata de extraer toda esa riqueza para generar la acumulación en Europa que luego va a permitir la revolución industrial, ¿no? Pero entonces ahí las mujeres están subordinadas, las mujeres indígenas quedan subordinadas como en este sistema también de domestificación para la reproducción de la mano de obra indígena, y vamos a tener que empiezan a gestarse también otros modos en los que los cuidados van a ir siendo atravesados por sistemas de marcaje y subordinación, porque entonces también aparece, siguiendo a Aura Cumes, pues la idea de sirvientas, ¿no? Como las mujeres indígenas que están forzadas, pues, muchas veces sin salario, a prestar servicios en favor de la reproducción de los cuerpos de las familias blancas o coloniales en Abya Yala. Y tenemos también otras formas de subordinación de las mujeres esclavizadas, que no fueron ni siquiera reconocidas como seres humanos, mujeres arrancadas de África junto con varones, pero que también vamos a ver que acá hay otras formas en las que se quedan atravesados los cuidados como negados para estas poblaciones, ¿no? En fin, entonces lo que estamos viendo es que empiezan a gestarse todos esos sistemas de marcaje en donde lo que se va a proteger son la reproducción y el bienestar de ciertos cuerpos en función de estas jerarquías, y se van a establecer otros cuerpos como aquellos que son responsables de proveer los servicios necesarios, vitales para la reproducción de las corporalidades en estos con privilegios dentro de este sistema de estratificación. Y bueno, tenemos otro momento histórico que nos habla Silvia Federici del patriarcado del salario, que tiene que ver con transformaciones a partir del siglo XIX en Europa, que crean el estado de bienestar, lo que después va a ser el estado de bienestar, donde se empieza a gestar como esta noción de derechos sociales, de derechos económicos, pero que van a ir aparejados de la negación de la ciudadanía para las mujeres. Solo únicamente se va a reconocer la ciudadanía masculina de la clase trabajadora, pero a las mujeres, tanto burguesas como de clase trabajadora, se les niega esa posibilidad de ser ciudadanas, y entonces viene todo este encapsulamiento también para las mujeres de la clase trabajadora en los hogares como responsables de la reproducción cotidiana de la mano de obra, ¿no? Entonces, lo que queremos decir con esto es que ha habido como toda una serie de transformaciones históricas que se van modelando en función de las necesidades del capital, sobre la decisión de qué cuerpos son los que tienen que sostenerse y en qué condiciones, y quiénes son los sujetos, sobre todo sujetos femeninos, que van a ser los responsables de garantizar ese bienestar cotidiano de los individuos o trabajadores. Entonces, además, digamos, de estas construcciones que se van dando en el campo de lo material, se van gestando también formas de discursos, ideologías, que son los que se van a transformar, digamos, en estas prácticas con las que se van modelando los sujetos. Y entonces aquí, pues ya no tengo mucho tiempo, pero decirles que el lado derecho, lo que aparece son como todo este conjunto de segmentos de la realidad que simbólicamente van a ser reconocidos como dentro de lo que se ubica como en la teoría política liberal, tanto como individuos o ciudadanos, que son los varones, que es la idea del ámbito público, la idea del varón como proveedor, de seres racionales, pero que también van a atravesar toda la construcción científica de lo que entonces se va a constituir como
como la economía también liberal, y que nada más va a reconocer como el ámbito laboral, como decía antes, el que se producen mercancías, que está masculinizado y que es lo único que se va a reconocer como trabajo. Entonces, todo el resto de los trabajos orientados a la reproducción de la vida cotidiana ni siquiera van a tener ese estatus, ese reconocimiento dentro de estas construcciones discursivas, ¿no? Entonces, además, lo que vamos a tener acá es un sistema que solamente reconoce dos posibilidades de ser seres humanos, como dije antes, pero que además es heteronormado. Entonces está la idea de fondo de que tiene que haber esta familia moderna en donde las mujeres se nos encasilla como amas de casa, esposas y madres, como dentro de esas posibilidades identitarias, ¿no? Y lo que va a tener repercusión en que también todo, en generar la idea, incluso también, y la idea y también materialmente una condición de subordinación respecto a los varones en el ámbito económico, porque entonces aquellos trabajos que sí van a ser reconocidos como tales, pues son aquellos que tienen, digamos, el lujo en este sentido de ser asalariados. Y entonces para las mujeres nos quedamos en esta situación de dependencia que nos obliga justo a realizar todas estas labores de cuidados, pero donde además lo que se gesta es la noción de que el trabajo de las mujeres vale menos. Y entonces esto lo vamos a ver que se materializa en varias ocasiones donde hay transformaciones, aspectos coyunturales del capitalismo global, donde hace falta trabajadoras dóciles y baratas, y entonces las mujeres somos incorporadas como ese ejército de reserva, siempre con bajos salarios. Y acabamos de ver eso en la transición hacia el neoliberalismo, ¿no? Donde a partir de toda esta nueva división internacional del trabajo, en donde llegan acá al sur global, las maquiladoras van a ser sobre todo, en un primer momento, mano de obra femenina. ¿Por qué? Porque no tiene esta tradición de estar organizada en sindicatos, porque es devaluada por estar asociada a lo doméstico y entonces se ve como menos capaz, como que las actividades que se realizan requieren menor instrucción. Además, sí hay brechas en el ámbito de lo educativo, precisamente porque se favorece la educación masculina por sobre la femenina, porque la femenina, pues, ¿para qué va a necesitar estudiar, sobre todo en ámbitos rurales, y toda una lucha ahí de las mujeres para ser incorporadas dentro de las escuelas, ¿no? Un analfabetismo que era mucho más alto en mujeres. Entonces, todas estas condiciones lo que hacen es que la mano de obra, el trabajo de las mujeres, aun cuando se inserta dentro de los ámbitos productivos, siga viéndose como de menor calidad, de menor capacidad, y entonces se pague siempre por menos. Y bueno, entonces lo que quisiera entonces es, como digamos, definir como cuidados acá, tiene que ver con la serie de transformaciones que se van gestando a lo largo de la modernidad, en donde, lo que quiero es quitar ese cuadrito, en donde voy a mejor quitarlo, en donde lo que tenemos, pues, que es, digamos, lo que se va a comprender como cuidados es entonces todas estas tareas que tienen como fin reproducir la vida humana y que consisten en una serie de prácticas concretas, situadas, cotidianas, para sostener estos cuerpos, pero también reconocer que es lo que se encapsula, la forma en la que funcionan estos cuidados, pues que está atravesado, modelado por el capitalismo. Y entonces la tarea que se deja a las mujeres es la de asegurar la reproducción de la vida humana en un sistema que es en sí mismo necrótico, estratificado, violento, que va a beneficiar el bienestar siempre de ciertos sectores a costa de otros, ¿no? Y entonces esta configuración lo que nos da es lo que Nidia decía hace ratito al principio, ¿no? Pues tenemos todo un cúmulo de trabajos que no son valorados, reconocidos como tal, que son explotados, porque no media salarios sobre ellos, que son devaluados, que son vistos como menos, como que no requieren tantas habilidades,
que se dejan privatizados en los hogares como los responsables de esa reproducción cotidiana y que además se encargan a las mujeres su realización. Las mujeres tenemos que ver cómo le hacemos, pero los niños tienen que comer, los ancianos tienen que recibir ciertos cuidados y todas esas actividades de las que no se hace cargo este sistema, pues entonces se tienen que resolver en los hogares, en las condiciones que se tengan y sobre todo son los sujetos mujeres reconocidos como tales en este sistema a quienes se les impone pues ese deber, con la idea de que es un sacrificio que se hace por amor, pero que más bien lo que queremos aquí justo señalar es que es resultado de esa división sexual del trabajo y de la imposición de una serie de ideologías, ¿no? Que hacen creer que las mujeres somos naturalmente buenas para realizar todas estas acciones y que se van configurando con identidades altruistas, sacrificadas, para poder asumir estos roles. Y entonces brevemente comentarles cómo estamos en este tema en México, ¿no? Tengo algunos estadísticos que me voy a pasar un poquito rápido, pero decirles que después de muchos esfuerzos feministas para que se generen los instrumentos y se hagan los esfuerzos institucionales para poder medir esto, lo que tenemos es que quienes realizan los trabajos domésticos y de cuidados en el hogar, pues el 75% son mujeres. Y cuando preguntamos por quiénes son, porque también pues muchos actores dentro de las familias también pueden entrar a realizar algunas ciertas formas de cuidados. Pero cuando se pregunta quiénes son las personas cuidadoras principales, quienes llevan la mayor carga y responsabilidad, pues en el 86.9% de los hogares esa figura es femenina, ¿no? Y también tenemos una distribución muy desigual con relación al tiempo de trabajo que dedicamos hombres y mujeres para realizar todas estas actividades. Aquí les muestro un cuadrito que elaboramos acá en la Escuela de Negocios para poder hacer el comparativo de cómo estamos en cuanto al tiempo que se dedica a hacer todo este trabajo no remunerado, que lo dividimos entre trabajo doméstico, bueno, lo divide el INEGI entre trabajo doméstico, entre trabajo de cuidados para otros integrantes del hogar y trabajo voluntario que se realiza para el bien de las mismas comunidades. Y en todos vemos que siempre somos las mujeres las que estamos destinando más horas del día a realizar estas actividades no remuneradas, ¿no? Y aunque tenemos en esta década vemos que se ha disminuido un poco la brecha entre hombres y mujeres, pues no necesariamente se debe a que los hombres realicen más actividades, sino que a las mujeres hemos ido cada vez haciendo menos de ellas y eso también podemos problematizar de muchas maneras. Pero entonces también cuando otros estadísticos que les traigo acá tienen más bien que ver, son producto de una encuesta nacional para el sistema de cuidados, que lo que busca es señalar, pero ahora, cuál es la necesidad de cuidados que hay en México. Y entonces acá se genera otros estadísticos que nos permiten ver que el 45.2% de la población mexicana se contabilizaría como una persona susceptible de recibir cuidados. Estamos diciendo que, según lo que esta estadística, como el diseño que tiene, que lo que hace es que ubica dentro de los hogares cuáles son las personas con discapacidad o dependencia, cuáles son las personas de 0 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 17 años y de 60 años y más como grupos de población que son susceptibles de recibir cuidados. En sí, todas las personas estamos necesitando cuidados en el día a día. Pero lo que aquí, esta encuesta nos permite distinguir son esos grupos poblacionales que particularmente tienen una mayor necesidad de atención. Y entonces aquí vemos que esta estadística, ¿no? Casi la mitad de la población en México se contabiliza entre esta población susceptible de recibir cuidados. Que el 77.8% de los hogares tiene al menos una persona con estas condiciones. Pero luego cuando preguntamos
cuando pregunta el INEGI, perdón, cuántos de esos trabajos están necesarios, se están realizando, resulta que hay una brecha del 35% de personas que están en estas condiciones de recibir cuidados y que no lo están recibiendo. Entonces, quiere decir que a pesar de que las mujeres dedicamos todo este tiempo y todo este trabajo, es insuficiente para las necesidades que hay, para las necesidades de cuidado. Y entonces aquí les traigo como este estadístico que nos muestra cómo están las brechas entre el número de personas, el porcentaje de personas que necesitan cuidados que se quedan solas en algún momento del día. Y los datos están para llorar. Cuando ves también el número de horas que se quedan solas estas personas que están en estas situaciones, nos encontramos con que hay una brecha de cuidados, que las mujeres no estamos, porque como desde esta configuración feminizada del cuidado, que las mujeres no estamos consiguiendo poder resolver, y también porque está dejada en los hogares, ¿no? Porque no hay estructuras que permitan socializar estos trabajos y porque tampoco tenemos como un equilibrio en el involucramiento de varones dentro de ellos. Entonces, pues tenemos un panorama que es bien desolador en términos todavía de las necesidades que están sin atender. Y entonces luego cuando revisamos estadísticas relacionadas con el empleo, encontramos que nuevamente las mujeres estamos en una situación de desventaja y ya está como muy comprobado que las desventajas desigualdades, violencias que encontramos en el ámbito laboral tienen que ver justamente con que las mujeres tienen menos posibilidades de integrarse dentro de estos trabajos que están construidos como desde esa mirada masculina, les llama Amaya Pérez el trabajador champiñón, como aquel empleado que solamente se encarga de producir dentro de una empresa y que no tiene a su cargo, bajo su responsabilidad, el cuidado de nadie más, y que con su salario solamente va a resolver todas las necesidades vitales, ¿no? Y que nos dice Leopoldina Fortunato, y bueno, pues ese trabajador champiñón va siempre acompañado, se asume la figura fantasmal de la esposa madre que va a hacerse cargo de todo. Y entonces lo que tenemos es que cuando las mujeres buscamos integrarnos dentro de los espacios de laborales remunerados, pues siempre vamos con esas otras serie de cargas que dificultan el encajar con ese ideal masculino de trabajador. Y entonces lo que tenemos es que en los estadísticos a nivel global y en México en lo particular, pues la participación laboral femenina es siempre menor a la de los varones. En México es de 46% versus el 77% del trabajo masculino. Cuando vemos los estadísticos de informalidad, siempre son las mujeres las que están mayormente ahí porque son empleos flexibles que les permiten atender las necesidades de cuidados y al mismo tiempo recibir una remuneración. Pero cuando vemos las brechas que siguen existiendo entre en la remuneración que reciben mujeres y hombres, pues en México esta brecha, así como en términos globales, es del 35%, ¿no? Mientras los hombres reciben un salario promedio de 9,700 pesos, las mujeres reciben un salario promedio de 6,360. Entonces, hay como una serie de condicionantes que van haciendo que a las mujeres en todos los empleos, en todas las ramas, se les pague menos y que haya menos posibilidades de ascenso, entre otras. A términos globales también tenemos que 1 de cada 4 mujeres en México no cuenta con ingresos propios y eso hace que siga persistiendo esta situación de dependencia que ya también está comprobado que está asociado a niveles de violencia dentro de los propios hogares, ¿no? Tenemos también que las mujeres seguimos viviendo violencia laboral y formas de discriminación de género, porque sigue pensándose que las mujeres no tendríamos que estar en esos espacios o somos menos hábiles que nuestros colegas para resolver, para hacer, se pone en duda los conocimientos, la autoridad femenina, entre otros, ¿no? Entre varios otros datos que justamente nos van señalando cómo se va gestando esta desigualdad también en lo económico, particularmente en el tema de ingreso, que es
pues un espacio vital en estas sociedades mercantilizadas en las que vivimos. Y esto además se va a traducir en malestares emocionales, psicológicos, como también han demostrado otra serie de estudios que se han hecho, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en la salud que tiene todo el trabajo, la carga mental que se realiza? Hay unos estadísticos ahí que acaban de salir la semana pasada a partir de un informe que hizo la Ibero México y que muestran que el 70% de las mujeres se siente agobiada, de las mujeres cuidadoras se siente agobiada, que no puede descansar. Ya también hay estadísticos sobre pobreza del tiempo que nos hablan justo de cómo las mujeres proveen estos cuidados hacia otras personas, pero no hay ese espacio, ese tiempo y esas condiciones para el autocuidado. Y entonces, como dice Natalia Quiroga, pues resulta que todo este sistema capitalista cada vez más desigual, pues en medio de todas estas carencias y de estas formas de organización social, hace que las mujeres cada día tengamos que desplegar mayor inteligencia, energía, esfuerzo, hacer más cosas para resolver las necesidades más elementales. Dice, y en resumen, cada día tenemos que trabajar más para vivir peor. Y entonces este panorama es lo que ha impulsado que haya estas demandas, estos esfuerzos, estas luchas feministas para transformar los cuidados. Y aquí me parece bien interesante lo que nos comparten varias compañeras desde la economía feminista, por ejemplo, Verónica Gago, que indican y Silvia Federici, que lo que nos hablan es sobre el espacio de los cuidados, el ámbito de los cuidados, como un espacio dialéctico que está en disputa. ¿Por qué? Dicen ellas, aquí es donde se resuelve finalmente todos estos cambios, toda esta economía rapaz y de despojo violenta, estructuralmente violenta, lo que hace es que la reproducción de la vida se resuelve en los hogares y a partir de los cuidados. Y entonces, si bien estamos hablando de que es un espacio de tareas, un espacio de explotación, resulta que también es ahí en los cuidados en donde se pueden gestar, donde se están gestando, donde se podrían gestar otras formas posibles colectivas de vivir. Entonces hay como esta doble vía con relación a los cuidados, no los cuidados como algo positivo en sí mismo, sino como una potencialidad para gestar otros modos de organización social, económica, política. ¿Por qué? Porque ahí en estos vínculos, en estas relaciones que se tejen ahí a partir del cuidado, se producen otros modos de relación. Y entonces ahí es esto lo que podríamos, digamos, rescatar o reconfigurar para tejer otras formas de economía, de organización sociopolítica. Estamos en un contexto actual en donde con todas estas transformaciones que se vienen gestando desde los años 70, por un lado impulsadas desde las molestias, desde las inconformidades y las luchas feministas que han buscado, digamos, desencapsular a las mujeres de este papel de madres del ámbito privado y que ha habido estos esfuerzos para poner las condiciones para que también podamos participar de lo público, para que también romper esa dependencia y que también haya un ingreso femenino, ir rompiendo como estas estructuras o ir transformando esas estructuras de familia moderna, cis heteronormada, pues también han ido acompañadas al mismo tiempo se han ido dando reconfiguraciones del capitalismo a nivel global. Ya no estamos en ese capitalismo que veníamos en unas diapositivas atrás de este estado de bienestar, sino un capitalismo neoliberal que lo que ha hecho es buscar destruir todas estas garantías, todos estos derechos sociales y laborales que se habían conquistado. Y entonces esto significa atentar contra la educación, atentar contra la salud pública, lo que significa es que todas esas cargas nuevamente vuelven a los hogares. Tenemos también un momento en donde se ha ido erosionando las conquistas laborales y también los salarios. Y entonces acá esa emancipación femenina pues también ha sido recapturada
por estas transformaciones del capitalismo global para insertarnos como esas trabajadoras baratas que necesita la industria maquiladora, que necesita la jornaleras, que necesita el sector agrícola, entre otros, ¿no? Entonces hay esa disputa con relación a esas transformaciones que además tienen como horizonte un momento histórico en donde la misma reproducción de la vida está siendo amenazada. Por un lado, tenemos reconfiguraciones en términos demográficos, en donde cada vez la población mayor, la población anciana, vamos a ser cada vez más, y entonces eso requiere una mayor cantidad de trabajos de cuidados, en donde ya tampoco, para que las mujeres logremos estar dentro de estos trabajos remunerados, pues hace falta también que se resuelvan esas necesidades de cuidados, pero tenemos un horizonte de crisis ambiental que significa que cada vez más las condiciones de vida están siendo amenazadas. Y entonces todas estas modificaciones en términos de calentamiento global, de erosión, de erosiones, de eventos climáticos extremos, lo que generan son todavía mayores necesidades de cuidado, porque atentan también contra la salud y atentan contra las condiciones de vida. Entonces, es un momento coyuntural muy complejo, en donde lo que se está gestando desde los movimientos feministas es apostar por transformar este ámbito de cuidados para desfeminizarlo y desfamiliarizarlo. Y entonces que deje de ser esta reproducción cotidiana de las personas un asunto meramente que recae en las mujeres, sino que también pueda resolverse de manera colectiva. Y aquí traigo una fotografía de unas ollas populares en Argentina que se despliegan, digamos, aparecen y se amplifican, sobre todo en los momentos de crisis, y que tienen que ver con esos modos colectivos en donde se busca garantizar cuando menos el alimento y se hace de esta forma colectiva. Entonces, lo que tenemos, digamos, son algunos esfuerzos, sobre todo en contextos de amenaza, de despojo, de precarización, para buscar apuntar a esas formas colectivas de reproducción de la vida, ¿no? Y que acá otro elemento relevante es que también van rompiendo esa idea de los cuidados como un ámbito solamente femenino, aunque todavía eso habría que tenerlo bajo escrutinio. También tenemos muchos colegas, muchos compañeros que se sumen a estos esfuerzos, aunque todavía sigue viéndose feminizado, pero al menos en esos esfuerzos por sacar de lo familiar, de lo privado, de lo íntimo, estas tareas para poder colectivizarlas, ¿no? Y el desafío es pues que también sea una tarea compartida con nuestros compañeros. Entonces, aquí hay como un término que se me hace como súper valioso, que se viene impulsando desde Cristina Vega, Amaya Pérez, pero cada vez más mujeres y movimientos nos estamos apropiando de esta categoría de sostenimiento de la vida, ¿no? A lo que apunta es a una ruptura ontológica y epistémica, es decir, a otra forma de comprensión que tienda a romper esta división simbólica y afectiva que veíamos hace ratito en el esquema de qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora. Y entonces más bien de lo que se trata es de reconocer la interdependencia que tenemos las personas unas de otras, pero también hacia el resto de la naturaleza. Esta categoría de interdependencia la vienen trabajando muchas compañeras de entramados comunitarios ahí en Puebla. Y entonces de lo que se está hablando es de cómo reconocemos la vulnerabilidad humana con respecto de los cuidados, pero también con respecto del resto de la naturaleza, y cómo ponemos en un primer plano la regeneración de esas relaciones de interdependencia, para valorarlos y para entonces a partir de ello reestructurar de otros modos nuestras sociedades, nuestras formas de relación. Es decir, tiende a romper esas dicotomías para hacer visible y poner en el primer plano aquello que había sido oscurecido e ignorado desde los discursos, desde la ciencia hegemónicas, ¿no? Poner la vida en el centro implica preguntarnos por las condiciones que hacen posible
la vida humana y no humana. Y entonces, ¿qué decisiones vamos tomando en cada momento en contextos concretos para la defensa de esas condiciones que hacen posible la vida? Amaya Pérez lo menciona también como encarnar bienestares en contextos concretos. Lo que ella se plantea es qué significarían otras formas posibles de entender el vivir bien, de maneras concretas situadas, que pongan justo la vida en el centro, es decir, quitar del centro los mercados y el afán de lucro para poner en el centro de toda nuestra organización social esas condiciones que ayuden a vivir bien para las personas en contextos específicos y luego, por otro lado, pensar estas relaciones que son interdependientes, resolver de otros modos estas relaciones que son interdependientes entre la vida humana y la no humana, ¿no? Entonces, es superar esa idea del homo economicus, del trabajador champiñón. ¿Cuáles son algunas estrategias que se vienen avanzando en este sentido? Por un lado, implica romper la forma en la que fue construidas estos espacios de trabajo como masculinizados. Implicaría entonces identificar y buscar transformar las relaciones de discriminación y violencia que sean al interior de las desigualdades, perdón, al interior también de los espacios de trabajo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para visibilizar y poner en cuestión estas relaciones de dominación y violencia en los hogares, que todavía siguen presentes, pero también tenemos que llevar esos esfuerzos hasta estas iniciativas de lo que se considera ese ámbito privado, empresarial, cooperativista. Tendríamos que poder gestar espacios para hablar abiertamente de los modos en los que se dan, en las que se reproducen estas relaciones de dominación, de desigualdad, para gestar formas transparentes y democráticas de resolverlo de manera situada. Implica también tomar medidas dentro de las cooperativas, dentro de los ámbitos de producción, para cuidar la corporalidad, el bienestar corporal y el bienestar emocional y psicológico de las personas que están ahí implicadas. Y eso implica tomar medidas individuales y colectivas para que permitan poner esas condiciones de bienestar ahí. Implica también hay una serie de políticas que se han denominado de conciliación, que tienen que ver con cómo se ponen cómo se gestan formas en que los cuidados de hombres y mujeres sean reconocidos dentro de los ámbitos de empresas y cooperativas, y que entonces se puedan tener licencias de maternidad y paternidad en tiempo suficiente para el cuidado de infancias, pero también hay cooperativas que han dado pasos mucho más ambiciosos en pensar otras formas de conciliación que ayuden a flexibilizar los trabajos para permitir resolver las necesidades de cuidado sin desatender este espacio de reproducción económica, que bueno, la economía es mucho más que lo que pasa en las cooperativas, pero por ponerlo de alguna manera, que implica también cómo nuestros compañeros asumen, se responsabilizan y se habilitan en realizar los cuidados, ¿no? Y reconociendo, o sea, los cuidados con un sentido amplio. Reconocer también a nivel macro, se están gestando propuestas para que se reconozca el derecho al cuidado, hay iniciativas para generar formas de reorganización, de valoración de los cuidados desde el Estado, y entonces ahí también hay que estar echando una mira qué está sucediendo con eso y en qué dirección y para qué se están y cómo se están buscando socializar y reducir, desfeminizar esas cargas de cuidado, que tanto sí, que tanto no. Implica también transformar la noción de economía para dejar de ver como tal aquello únicamente en donde se producen mercancías con fines de lucro, pero también implica transformar la idea misma de lo que entendemos por cuidados, ¿no? Que no solo el remunerado, que no solo el de mercado, sino que también implica todo esto que se necesita para sostener los cuerpos humanos y no humanos en su cotidianidad. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. De verdad que es un gustazo escucharte tocar de esta manera estos problemas y estas situaciones que vivimos en esta sociedad. Y me parece muy interesante todas estas ideas, sobre todo desde el posicionamiento ético-político que te asumes como
como académica, como mujer, ¿no? Y también dentro de este sistema de precarización, ¿no? Que vivimos como profesoras, y sobre todo este tejido que haces de la economía feminista crítica, de la decolonialidad, de la colonialidad del poder, desde esta idea propia de cómo el poder se va apropiando de los cuerpos y cómo vas tejiéndolo con esta categoría de acercamientos, ¿no? Y desde la posición también de Federici y Mais también, como a mí me encantaría retomar un poco en lo que nuestros participantes se van animando a formular sus preguntas, también desde Facebook, los que nos están siguiendo, está abierto el chat para que podamos conversar, podamos escuchar a Elsa, responder sus inquietudes. Entonces, mientras esto, me gustaría un poco contigo, Elsa, dialogar sobre esta parte del proceso, ¿no? De la propia historia del capitalismo, cómo lo vas también analizando, y que como Federici menciona, ¿no? Mujeres o la categoría mujer, ¿no? No es solamente una historia que ha sido invisibilizada en la historia del capitalismo y en la historia en general, sino que también ha sido una forma particular de explotación. Sí, o sea, esta idea de que el cuerpo ya se reclama como algo que se va subsumiendo a la propia lógica del capitalismo, y bueno, retomando de nuevo a Federici, como para las mujeres el cuerpo es el espacio, ¿no? de explotación y de resistencia al mismo tiempo, como la fábrica lo es para los trabajadores, ¿no? En este proceso de formación del capitalismo. Y en ese sentido, ahorita escuchándote toda tu intervención y al final que haces sobre las resistencias, la forma de ir generando esta sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú me hizo pensar un poco en esta época en la que Federici habla, ¿no? De todas estas luchas de resistencia comunales, de diferentes pueblos, y en donde las mujeres eran las principales, ¿no? Eran protagonistas de estas resistencias, y que de ahí se viene esta casa de brujas tan brutal, ¿no? Pensándolo, ¿no? Ahora con todo lo que nos compartes, como estas resistencias, ¿no? Desde Argentina, las ollas comunitarias, en México, ¿no? El movimiento feminista también que ha sido importante para alcanzar también derechos. En toda esta historia de la resistencia de las mujeres que ha sido invisibilizada, ¿no? O sea, yo doy curso de historia de México y mis alumnas se sorprenden, ¿no? Cuando les hablo de la lucha de las mujeres en México, bueno, de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? De Carmen Cerdán, de diferentes, ¿no? Figuras referentes, y que me doy cuenta, ¿no? Que ha sido invisibilizada esta historia, y cómo entonces podemos ahorita ver este momento de emergencia de las resistencias desde las mujeres, desde diferentes ámbitos. A mí me encanta cómo lo planteas. Y bueno, contrastarlo con este panorama que das, ¿no? Estadístico, eh, me encantaría también, ¿no? Escuchar un poco las impresiones de nuestros compañeras y compañeros que están participando desde Facebook y desde Meet. Estos datos, ¿no? El 70% de las mujeres cuidadoras se sienten agobiadas. O sea, es una cuestión emocional, ¿no? El promedio de los ingresos, ¿no? Entre la brecha del 35% entre hombres y mujeres, el que una de cada 4 mujeres no cuenten con ingresos propios, la violencia laboral, la discriminación de género. O sea, son datos que nos dan cuenta de una realidad en donde es difícil, ¿no? Proponer una resistencia articulada. Entonces, a mí me gustaría, Ilsa, también escucharte un poco reflexionando sobre estas posibilidades de transformación y de ir generando como un techo común, ¿no? De sostenibilidad de la vida también para las resistencias. Bueno, ya me callo
Vamos a ver los comentarios que están. Voy a leerlos, igual si gustan abrir el micrófono, ahorita les doy la palabra. Nos comenta la compañera, dice Chica Walitzli, Maichiwa, ella nos comparte, dice, en mi experiencia desde la lucha autogestiva con ese objetivo de colectivizar las acciones, me pasó que me rendí con las espacios mixtas y me asombra mucho más la formación de la manósfera, etcétera. ¿Cómo perciben ustedes esa participación de los hombres? Sí, muy bien. También Gabriel Mendoza, un saludo, te felicita por esta conferencia. Ojalá también, Gabriel, puedas comentarnos algo. Es compañera aquí de la Universidad Iberoamericana. Diana Medrano Chávez, bueno, quisiera volver a ver tu primera diapositiva. Le gustó muchísimo la conferencia. Bueno, ya también le contestaste, ya vi. Elsa. Em, Maggie, Maggie, estudiante de ciencias ambientales, también es mi alumna, dice, entiendo que el sostenimiento de la vida implica poner en el centro los cuidados y no solo la economía. Esto es importante porque la crisis ambiental también refleja desigualdades sociales. Por ejemplo, en la escasez de agua, muchas veces las mujeres asumen el trabajo de conseguirla, mostrando cómo lo ambiental afecta a lo social. En este sentido, Vandana Shiva señala que no puede haber sostenibilidad sin justicia social y que el mismo sistema, ya que es el mismo sistema el que daña. Exactamente, Maggie. El capitalismo se ha sostenido sobre la desigualdad y la explotación del cuerpo de las mujeres. Bien, Mayra Fregoso, igual agradece por la conferencia. Nos comenta que para poder mirar un panorama completo e histórico de los cuidados y las cargas tan específicas de las mujeres. Coincide con Chicago Litzli, es agotador sumar los esfuerzos de cuidados en grupos mixtos y en espacios autogestivos, donde se asume que tener alimentos, que la crianza, la harán las mujeres, y entonces hay que gestionar, chambear y defender con esta carga y defender con esta carga. Suena mejor hacer colectividad en grupos de mujeres. Sí, también la dificultad de ir generando colectividades con toda la carga de cuidados. Xenia también alzó la mano. Querida Xenia, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días, tardes ya a todas. Agradezco por este espacio, agradezco también a la expositora, excelente exposición, creo que es un tema que muchas mujeres como que vivimos en carne propia, sin embargo no en esos espacios, llevarlo a esos espacios de reflexión académica, de ruptura epistemológica, o sea, es muy interesante. Y bueno, para mí, yo me presento brevemente, y algunas ya me han visto porque ando aquí todo el tiempo, pero soy maestra en Economía Social Solidaria, socióloga también, y bueno, he estado trabajando en procesos de investigación con enfoque de género y también tengo un instituto, que se llama Instituto Nara Curie, donde también trabajo en formación con comunidades, ¿no? Y bueno, también procesos organizativos y comunitarios. Me interesó muchísimo porque, bueno, yo estuve estudiando como una parte de una maestría en decolonización y también como observar, ¿no? Desde dónde provienen todos estas, el origen de todo este pensamiento imperialista, hegemónico y todo, y bueno, colonizador, ¿no? Por supuesto, y el programa de modernidad y todo, ¿no? Entonces yo hacía como un análisis porque me gusta mucho la filosofía desde muy joven, desde cómo esta línea, ¿no? De pensamiento de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo, pero ¿quién es ese que piensa, no? Y se empieza a situar, ¿no? O sea, se hace un análisis, ¿no? Desde Kant, Kant incluso lo pone en términos de geográficos, o sea, que los racionales son obviamente hombres, blancos, lo que ya ustedes comentaron, pero de los Pirineos hacia arriba, o sea, los demás, quién sabe qué somos, ¿no? Pero es interesante porque todo proviene de las ideas.
O sea, este sistema de organización social, económica, política, incluso de nuestra relación con nuestro entorno, pues proviene de eso, ¿no? De esas ideas y de la, digamos que, conjunción de acuerdos sociales, digo acuerdos sociales porque no muchos estamos de acuerdo, pero más bien de imposiciones y dogmas. Entonces, me llama mucho la atención ya para cerrar este análisis tan claro, tan específico, incluso hasta con resuelves, ¿no? Cuáles son las alternativas y todo. Y bueno, esa recopilación de todas estas autoras y autores que también están trabajando. Elsa, yo te pediría igual sí, tu contacto, porque yo también estoy en proceso de un doctorado y precisamente es sobre epistemologías, bueno, tiene que ver con las epistemologías del sur, la decolonización y el género. Entonces creo que estaría bien padre que ahí por ahí conversáramos. Y ya para cerrar, creo que una de las visiones que yo observé dentro de mi proceso de investigación también, donde hice una crítica a la economía social solidaria, bueno, a la economía, sí, a la economía social en general, fue desde la visión feminista, ¿no? Y desde la parte de la epistemología. Es en función de qué tanto en teoría está en la economía social esta parte del género y el medio ambiente, pero qué tanto se lleva a cabo en la práctica, ¿no? O sea, qué tanto esta percepción de vamos a como agregarlo en vez de dialogarlo y de que la base fundacional de la economía social solidaria y de otras economías populares puedan realmente retomar de la economía feminista y de los procesos de lucha y de movimientos de las mujeres, porque creo que sería muy enriquecedor para una nueva propuesta epistemológica, ¿no? La escucha, ¿no? Y el diálogo. Pero hay como todo una estructura ahí también. Y en los movimientos sociales también, por ejemplo, con grupos indígenas que yo estoy trabajando, específicamente con mujeres, pero también hay un movimiento, hubo un movimiento social en la zona donde yo estuve para que ellos pudieran como gobernar con sus bueno, con todo su sistema de gobernanza, y sí se recaía mucho en las mujeres, incluso vemos hasta en los talleres que se van a dar o cosas así, que quiénes son las que cocinan, pues las mujeres, quiénes son las que ponen el espacio, las mujeres, quiénes son las que cuidan, las mujeres. Entonces, creo que desde esa parte... sí deja desencanto, como dice aquí mis compañeras, yo también he estado en movimientos sociales y pues sí, esa parte que nos recargan mucho, ¿no? Y no sé, la posibilidad está abierta en términos de interacción con los hombres, pero sí tiene que haber un proceso crítico con ellos, ¿no? E incluso hasta los hombres que son así incluso hasta el pensamiento de Marx tiene esas tendencias que vienen desde Descartes, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que se pueden rescatar, claro, pero sí, ese es el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, doy muchas gracias. Fue muy, incluso hasta crudo, pero motivador y bueno, y enriquecedor mucho. Gracias. Muchas gracias, Xenia. Gracias por la participación. De verdad que has estado en bastantes de las actividades de comunes y pues así que has seguido todo este proceso y lo que queremos también nosotros transmitir, ¿no? Desde la propia organización. Te agradecemos mucho, Xenia, tu comentario y tus participaciones siempre tan atinadas. Bien, voy a continuar leyendo las preguntas o dos más y la intervención del profe y ya te doy la palabra, Elsa, para que no sea tanto. Creo que ya es mucho. Pero bueno, a ver, también Gabriel, él tiene una pregunta, un planteamiento. Dice, en los porcentajes que dio Elsa y el INEGI, los cuidados recaen generalmente, principalmente en las mujeres.
Esto se justifica porque son más varones quienes salen a trabajar y las mujeres se quedan trabajando, pregunta. Quizá también ayudaría a ver los datos de las familias donde hombre y mujer salen a trabajar. Allí, ¿qué porcentaje se encarga de los cuidados? Esto podría visibilizar la doble jornada que recae sobre las mujeres. Y también en Facebook, Carmen Lechuza dice, muchas gracias, súper interesante la presentación. Quisiera preguntar a Elsa su perspectiva sobre la disputa en la agenda de los cuidados. Por un lado, la desfeminización y desfamiliarización del cuidado, pero por otro, la mercantilización de los cuidados. ¿Sí? Bien, Elsa, esas son las preguntas que tengo hasta ahora y escuchamos también la intervención del profe Lancero. Lo escuchamos. Muchas gracias. Pues para empezar, felicitar a Comunes por estos trabajos que tienen, pues para mí, relevancia e importancia, sobre todo la posibilidad del diálogo. Felicitar en particular a la compañera Lila, pues integrante por lo demás de la Comisión de Educación de la Unión, con trabajos y responsabilidades importantes también. Y desde luego a la expositora Elsa. Yo coincido, pues no sé si más allá del 100% o poco menos. En su exposición me agradó muchísimo. Y tendría un par de preguntas. Una, de manera tal vez sintética, nos pudiera comentar algo. ¿Qué del modo de producción prehispánico sobrevive en nuestras comunidades originarias en el país? Y por otro lado, ¿a qué modo de producción apuntaría Elsa en construcción y en el futuro? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es finalmente nuestra utopía o lo que buscamos, que nos dicen que está ahí tras lomita? Y un comentario también que se me pasó a comentar, son tres cosas. La tercera es, 2 años antes de que naciera su servidor, la mujer en México, pues por sus propias luchas obtuvo el derecho al voto. ¿Hasta qué punto la participación política de la mujer puede desplegar banderas? Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, profe Gerardo. Saludos a los compañeros de la Unión también de Cooperativas. Bueno, ahora sí, Elsa, yo sé que es un montonal de preguntas bien interesantes, profundas y reflexivas. Te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios, por el interés, por las inquietudes. Yo de entrada sí quisiera como, pues señalar que no voy a poder responder todo porque justo hay un montón que está como en construcción, ¿no? Pero creo que lo relevante y lo valioso también de estos espacios es cómo podemos compartir algunas claves para impulsar como este pensamiento colectivo, ¿no? Con qué nos vamos y cómo aterrizamos y cómo seguimos ampliando y profundizando lo que podemos conversar aquí. Yo no pretendería así como dar una respuesta absoluta sobre las distintas cuestiones que coincido que son medulares y que apuntan a los aspectos claves de justo la inquietud que tenemos de cómo nos reorganizamos, ¿no? O sea, estamos viendo que esto está en crisis, hablan algunas autores de crisis civilizatoria, de policrisis. A nivel global estamos viviendo como una transición hacia una cosa que yo no sé si es como un postcapitalismo o qué cosa está sucediendo con todas estas reconfiguraciones que están avanzando estos señores de la guerra, ¿no? Entonces, estamos en un momento como muy amenazante que nos requiere justo poder pensar y gestar y cómo habilitar como eso que sí queremos. Entonces, ahí está como estas amenazas y entonces, ¿qué vamos a hacer de cara a ello? Yo pensaría como en esto que nos comparten Chikawalitsi, espero haberlo pronunciado bien, y Mayra,
con relación a las dificultades de gestar estos espacios mixtos. Sin duda que es todo un desafío y yo no pretendería como dar una respuesta contundente. Pienso que el desafío es cómo también sumar voluntades aquí, ¿no? Porque esta transformación, las mujeres hemos avanzado un montón, pero entonces también necesitamos que los compañeros se sumen, se vulneren, se cuestionen privilegios a mí me gusta mucho como algo que comentábamos con Lila hace unos días atrás, tiene que ver con cómo plantear luchas antipatriarcales. Es decir, cómo también nuestros compañeros que están interesados en gestar, en transformar, en encaminarse hacia formas más justas, más democráticas, también le entran a estas luchas cuestionando, entendiendo cómo funciona este sistema patriarcal, cómo también sus identidades están atravesadas por eso, cómo hay privilegios, cómo hay violencias que están ancladas ahí, y creo que mucho también se viene avanzando acá. Justo también había, Lila también estuvo aquí colaborando en gestar un espacio de diálogo sobre masculinidades. Y entonces ahí la cuestión es que cada vez más hombres también se están preguntando esto. Yo doy clases de equidad y género en el ITESO y es un espacio como muy, muy bonito y desafiante el encontrar que tenemos muchos varones acá que están tomando las clases porque justamente se están haciendo preguntas, porque no quieren seguir repitiendo estos patrones. Y no digo que sean todos, pero hay ahí una masa crítica de varones que están viendo cómo este patriarcado también les está afectando. Y entonces el desafío que yo me encuentro como docente es cómo también incluirles dentro de estas conversaciones sin dejar de interpelarlos, también cómo plantear propuestas que les permitan a ellos problematizar desde los privilegios y desde las también imposiciones que viven como varones en estas sociedades en donde la masculinidad es brutalmente violenta, ¿no? Está construida desde la violencia, desde un ejercicio de la violencia hacia sí mismos, violencia hacia otros, etcétera. Entonces, no tengo una respuesta, sé que veo muchos jóvenes, tengo compañeros, colegas que también están entrándole a la reflexión desde los feminismos, que reconocen los privilegios, pero que también se están preguntando qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que señalaría, o sea, y que si hay necesidad, como lo decía Chenia, también de que esta mirada antipatriarcal esté presente tanto en los movimientos como en la academia. Y entonces eso requiere que nuestros colegas también pues empiecen a formarse en feminismo, ¿no? Entonces hay una brecha ahí porque las mujeres por interés, por la propia condición de subordinación, hemos sido quienes hemos avanzado más, pero también pues esa invitación a nuestros colegas a integrarse en estos espacios, ¿no? Y algo que encuentro yo como bien valioso, sobre todo como lo he estado viendo acá en los espacios de clase que tenemos, es el aprender a escuchar. De repente hay como una inquietud de que, pero es que los hombres que no podemos hablar mucho porque es que nos sentimos así asado. Pues qué bueno que estás aquí escuchando. O sea, escucha lo que las compañeras viven, empatiza y bueno, o sea, en otros espacios ya te tocará, o sea, ya has tenido como bastante lugar ahí de privilegio y la voz, ¿no? Entonces, pues, aprender a escuchar, acercarse por ahí. Y sí, ciertamente, también como menciona Chenia, todavía no vemos muy integrados dentro de los espacios de reflexión sobre la construcción de la economía solidaria, social y solidaria, como una perspectiva bien asumida como feminista o antipatriarcal. O sea, falta eso. También hay, bueno, acá Lila también tiene un texto
que justamente va reflexionando sobre esos desafíos, ¿no? Y esa necesidad de entablar el diálogo. Entonces, como nosotras hemos logrado acá en espacios en donde he estado que los feminismos se incorporen dentro de la currícula académica, es exigiéndolo, es demandándolo. Y entonces, pues eso, ¿no? La invitación a que nuestros espacios justamente hagamos esa denuncia de cuáles son las omisiones que hay y el peso que tienen en lo que se está enseñando. Acá nos tocaba en la maestría en Derechos Humanos en el ITESO. Resulta que la única clase que íbamos a tener de feminismo justo con Carmen, nos la estaban eliminando la optativa. ¿Por qué? Pues porque vas a pagar a una profesora en ese momento de profesora de asignatura, ¿no? Pues te sale más barato los compañeros que ya están en la nómina y ninguno maneja el tema. Pero entonces lo que hicimos fue, justo nos reunimos un grupo de estudiantes, mandamos que la clase se abriera. Y así ha sido como en general, cómo se han gestado algunos avances en términos tanto de que exista una comisión de género, que haya protocolos de violencias de género, que haya currículos y ahora tenemos también como una tipo especialización, pero todo fue por pura demanda estudiantil. O sea, íbamos docentes y estudiantes y compañeras incluso también de administrativo, exigiendo que hubiera esos cambios en la matrícula, en la currícula, ¿no? Entonces, así. Eso es lo que ha funcionado. Y hay unas, particularmente desde los ecofeminismos latinoamericanos, se vienen trabajando unas cosas tan interesantes, tan potentes, que es una pérdida realmente el que no se incluyan dentro de los currículos de estudio, ¿no? Hay todo un área ahí de trabajo y de amplificación, justo porque estamos en esta crisis y necesitamos otras construcciones, otras salidas que no nos lleven a los mismos vericuetos de la modernidad que ya conocemos. Y luego, entonces, comentaba Gabriel sobre los estadísticos que presentaba. Estos estadísticos que yo presenté plantean en general las brechas de género entre mujeres y varones, y yo no los traigo desagregados por estado civil, pero tanto la Inuit, Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, como la ENACIC, que pues ahí tratan de hacer una revisión al respecto, pero lo que tenemos es que las mujeres justo seguimos de responsables de las actividades domésticas, más allá de que de que se tengan ingresos o no. Eso sí está comprobadísimo. Y más bien justo esto que mencionaba, si entendí bien, con relación a que las mujeres salimos a trabajar, es que es bien complicado porque existen como muchas formas de gestión y de trabajo que realizan las mujeres para resolver los cuidados, para sostener la vida, que no tienen esta etiqueta de trabajo remunerado, ¿no? Justamente porque todas las categorías de la economía fueron construidas pensando en ese trabajador champiñón asalariado. Pero incluso podríamos poner ahí en cuestión la idea misma del mito del varón proveedor, ¿no? Y señalar que siempre en clases populares, racializadas, atravesadas por opresiones de etnia y clase, las mujeres siempre hemos tenido que trabajar, ¿no? Entonces, llame o no trabajo, también ha habido como muchos esfuerzos cotidianos que hacen que la vida sea posible. Entonces, eso escapa de las mediciones y de las categorías actuales. Mencionaba Carmen sobre las críticas a la agenda de cuidados. Híjole, es todo un temón, pero sí, justo, sí tenemos tiempo porque ya son las 12:30. Sí, Elsa, sí. Bueno, aquí digamos que la agenda de cuidados
hay esfuerzos que se están haciendo por transformar los cuidados. Y yo mencionaba los feminismos como uno de esos grandes impulsores de esas transformaciones, ¿no? O sea, como esa demanda de que se resuelvan la explotación que ocurre al interior de los hogares o que haya condiciones para que las mujeres podamos insertarnos en los empleos remunerados con una mayor disponibilidad de tiempos. Pero lo que quiero decir con esto es que también al interior de los mismos feminismos existen nociones distintas de hacia dónde debe caminar esta transformación. Existen feminismos liberales que, bueno, digamos que su énfasis va a estar puesto en que las mujeres podamos acceder al ingreso y entonces estemos liberadas de los trabajos de cuidados para poder atender, para poder incrustarnos dentro de los ámbitos salariales. Y esto pues es una noción que se comparte desde una perspectiva liberal, sea feminista o no sea feminista. Y hay otras, digamos, otras miradas hacia la reconstrucción, la reorganización de los trabajos que apuntan más hacia cómo colectivizamos y cómo generamos condiciones para que sean las propias comunidades las que se hagan cargo de los cuidados, pero también, digamos, hablando respecto de la necesidad que tenemos las mujeres de tener tiempo propio. Hay una coalición, por ejemplo, ahorita de compañeras que tienen su sede acá en Jalisco, Cuidadoras en Resistencia, que justamente lo que están planteando es que los cuidados tienen que socializarse y desfeminizarse para que las mujeres también podamos disfrutar de tiempo libre. Y toda una disputa sobre qué es vivir dignamente y tener calidad de vida, ¿no? También hay una coalición nacional ahí para los cuidados y el tiempo propio. Pero, digamos, esto convive junto con otras miradas que hay con relación a los cuidados. Ayer estábamos en la UDG hubo un congreso nacional sobre políticas públicas de cuidados y lo que veíamos es que hay unas visiones de transformar los cuidados desde el Estado que lo que buscan es insertar a las mujeres dentro del ámbito del trabajo remunerado y hasta ahí, ¿no? Entonces los apoyos, la forma en cómo están construidos muchos de estos servicios y subsidios están dirigidos a mujeres que comprueben que están trabajando o que están estudiando o que están en búsqueda de trabajo o siguen siendo súper feminizados en el sentido de que hay ciertos apoyos para cuidados infantiles, pero solamente cuando la mujer, cuando hay una orfandad materna. Entonces se sigue asumiendo que son las mujeres las que somos las responsables de los cuidados. Entonces lo que veíamos ahí es que hay toda una disputa sobre la forma en la que se están, los diseños que se están gestando desde las políticas públicas para reorganizar los cuidados, pero digamos con distintas perspectivas e intereses. Incluso yo miro con muchísima sospecha es que desde el Banco Mundial y desde el Foro Económico Mundial también haya una agenda de cuidados. Entonces, y hay como un montón de cuestiones ahí, ¿no? O sea, bueno, ok, las mujeres que hemos estado en situación de dependencia con menores ingresos, necesitamos en este mundo mercantilizado acceder a un ingreso que nos permita autonomía propia, pero no se están discutiendo las condiciones del trabajo femenino. Y cuando tú ves los estadísticos del trabajo femenino, pues aparecen los menores salarios, mayor precarización. Entonces, son cosas que tienen que mirarse de manera articulada, ¿no? Y con un claro enfoque transformador del modo de organización de la vida, o sea, económico, social, político. Y bueno, también en este foro aparecían algunas experiencias que eran interesantes, ¿no? Que podían ofrecer como una visión, como algunos caminos muchísimo más transformadores y digamos que habría que yo siempre soy como un poco desconfiada, pero nos estaban platicando un poco respecto de la agenda de transformación que se está adoptando en la Ciudad de México y al menos, o sea, hay elementos como muy rescatables ahí, ¿no? Entonces, hay algunas experiencias positivas, no son todas, habrá que mantener ahí el ojo presente, ¿no?
Y eso hablando desde la parte de políticas públicas, pero por supuesto que también hay que cuestionarse sobre cómo y en qué medida las acciones del Estado también pueden fortalecer, si se hacen de una manera muy territorializada, muy cuidada y con mucha intencionalidad política, en qué medida pueden fortalecer procesos colectivos sin dominarlos, sin someterlos a clientelismo, sin burocratizarlos y jerarquizarlos. Hay algunas experiencias en algunos países que podrían apuntar a eso, pero es toda una complejidad la que está ahí detrás, ¿no? Y con relación a la mercantilización, sí se me hace bien preocupante que cuando se están mencionando esta reorganización de los cuidados, se indica que se tienen que distribuir entre familias, Estado, comunidades y el sector privado. Y entonces, ¿cómo entendemos el papel del sector privado en los cuidados? También hay que someterlo a muchísima discusión, porque una de las vías que se ha dado es plantear los cuidados como un ámbito potencial de trabajo femenino, que nuevamente nos lleva a la feminización, nuevamente hay que discutir las condiciones en las que se va a generar mejores condiciones laborales para todo ese sector, que, ojo, o sea, ya tenemos sectores dedicados al cuidado que son sectores educativos y sectores de la salud, que justamente lo que han venido viendo es una precarización de sus condiciones laborales, entonces hay que plantear eso ahí como de manera integral. Pero por otro lado, este tema también de la mercantilización de los cuidados, pues tiene que ver con quién los puede pagar, ¿no? Y qué fiscalización puede haber en empresas o cooperativas privadas que se dediquen a los cuidados, que no es la misma demanda que tú le puedes hacer al Estado o a lo público, ¿no? Porque entonces también hay todo un tema con la subrogación. De modo que yo sí sería como muy cuidadosa justo en relación a la pregunta que hacía Carmen, ¿no? De cuál es la dirección en la que se está buscando esta transformación de los cuidados, de qué formas, de qué maneras, cuáles son los resultados que estamos teniendo ahí. Pero de que está esto en cuestión, sí está, y desde múltiples intereses. Entonces, sí, bueno, sí, todo un tema. Pero bueno, ahí la dejo porque si no esto se alarga muchísimo. Sí, Y sí, bueno, creo que lo dejaría hasta ahí porque ya me extendí un montón. Pero pues nada, bienvenida a los comentarios y seguir como problematizando y dialogando estos temas, ¿no? claro que sí, Elsa. Muy interesante todas tus respuestas y tus aportaciones. De verdad nos dejas con más preguntas también para que nosotras también vayamos, ¿no? Buscando esas respuestas y empecemos a tejer diálogo entre nosotras y entre nosotros. Bueno, para ir cerrando esta conferencia, vamos a escuchar desde Comunes. Tenemos esta práctica de ir tejiendo una memoria. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi compañera Irma Lila, que nos puedas leer qué es lo que se recupera hoy en nuestra memoria colectiva. Gracias, Nidia. Pues muchas gracias también, Elsa, por todo esto que nos compartes, también a quienes nos compartieron sus preguntas, sus comentarios, todo pues para enriquecer el diálogo y la reflexión. Y bueno, pues yo quiero cerrar con esta memoria, recuperando pues estos sentires y pensares, ¿no? Con relación a los cuidados. Y bueno, somos Elsa, Eli, Mayra, Nidia, Xenia, Álvaro, Ari, Chicahuilitzli, Dani, Diana, Gabriel, Isabel, Isaira, Gerardo, Maggie, Manuel, Nisa, Sofía, Benicio, Yubeli y Lila. Somos mujeres académicas, hombres académicos también. Nos enunciamos también desde nuestros privilegios, desde las luchas autogestivas, de la manósfera, desde el cooperativismo, estudiantes de ciencias ambientales, sociólogas, maestras en economía solidaria, educadoras, educadores.
Nos aproximamos de forma crítica a los cuidados desde la economía feminista, ecofeminismo, feminismo decolonial, feminismo comunitario, ecología política, marxismo crítico, que nos permite también mirar un panorama completo e histórico de los cuidados. Abordamos cómo a partir de la colonialidad del poder, Europa se impuso como forma de vida para dominar territorios, para explotarlos. Nos impusieron el antropocentrismo y el cristianismo, se impusieron a costa de la violencia y fueron legitimizados a través de la caza de brujas. Las mujeres comenzaron a ser excluidas del ámbito productivo y encapsuladas en el trabajo doméstico. Se instaló el binarismo, útil para la producción industrial. También se llevó a cabo la domesticación de Abyayala para explotar la mano de obra indígena. Se van dando toda una serie de transformaciones que van resolviendo las necesidades del capital. En la colonialidad del poder también se dan construcciones discursivas y de subjetivación moderna, ser madres esposas, mujeres dóciles y baratas, porque su trabajo vale menos, y la dominación masculina representado en el BBVAH, blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. ¿Quiénes cocinan? Las mujeres. ¿Quiénes limpian? Las mujeres. En México, el 75% de quienes participan en labores de cuidados en el hogar somos mujeres. También hay personas susceptibles de recibir cuidados, lo que nos quiere decir que es insuficiente el trabajo que realizamos las mujeres para sostener la vida. No hay infraestructura y persiste un desequilibrio en la distribución de dichos trabajos. Las mujeres también nos enfrentamos con la desigualdad y precariedad en el mercado laboral. Una de cada 4 mujeres en México no cuentan con ingresos fijos. También vale la pena hablar sobre los impactos a la salud de las mujeres por la carga mental derivado de la responsabilidad de los trabajos de cuidados. Tenemos pobreza de tiempo. Aún siendo proveedoras del trabajo de cuidados, tenemos que trabajar más para vivir peor. Las luchas feministas para transformar los cuidados ya están en disputa. Es aquí donde se constituyen enclaves estratégicos para la transgresión y la resistencia. El capitalismo busca destruir todas las garantías y derechos sociales y laborales que erosionan contra la educación, la salud pública, el empleo, llevando esas cargas a los hogares. Vamos hacia la ancianidad, por lo que es necesario que se resuelvan los cuidados, aunado a la crisis ecológica que se muestra y se representa con la escasez de agua, mostrando cómo lo ambiental afecta a lo social, porque por lo que se van a requerir mayores cuidados. Como decía Vandana Shiva, señala que no puede haber sostenibilidad sin justicia social, ya que el mismo sistema va dañando. Buscamos desfeminizar y desfamiliarizar el trabajo de cuidados para que se resuelvan de forma colectiva. Tenemos algunos esfuerzos como las ollas comunitarias, pero aún faltan más. Los diseños de las políticas públicas no nos ayudan porque siguen feminizando el trabajo de cuidados. También genera desconfianza su manejo por parte de los organismos internacionales. También hay que someter a discusión su mercantilización. ¿Qué estrategias nos quedan? Poner en el centro el sostenimiento de la vida desde una fuga ontológica y epistémica, poner la vida humana y no humana en el centro, superar las discriminaciones desiguales en el trabajo, gestar espacios para visibilizar la desigualdad y resolverla de manera situada, medidas de cuidados corporales, emocionales, políticas de conciliación, corresponsabilidad masculina, reconocimiento al derecho del cuidado, poner ojo en los sistemas nacionales de cuidados y transformar la noción del trabajo. Necesitamos cuidados como prácticas concretas que nos ayuden a sostener los cuerpos humanos, asegurando la reproducción de la vida en un sistema que es necrótico, estratificado y violento. Estamos en momentos amenazantes que nos permiten pensar y gestar y habilitar eso que sí queremos. Necesitamos desafiar los espacios mixtos a través de sumar voluntades. Por eso necesitamos que los compañeros se sumen, se vulneren y se cuestionen privilegios. Sumarnos a las luchas antipatriarcales y a las masculinidades. Masculinidad sabemos que es sumamente violenta, por lo que es importante que los compañeros también se pregunten cómo le hacemos. Hay que aprender a escuchar. Y como decían un compañero por ahí, superar el capitalismo pasa por la ontología del ser, de cómo resignificar las masculinidades, pero también sumaría de cómo seguir cuestionando nuestras feminidades. Gracias. Muchas gracias, Lila.
qué hermosas palabras y sobre todo esta manera de ir tejiendo el pensamiento, los sentires y lo que hoy Elsa, con mucho gusto, con mucho trabajo y dedicación, que pues que creo que es también importante, ¿no? Decirlo, esta parte tan relevante que Elsa nos comparte de su trabajo, de su vida, de su ser, y que ahorita tejemos juntas y juntos estas conclusiones, estas ideas, estas reflexiones que nos llevaremos para seguir luchando y para seguir resistiendo juntos y juntas. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta jornada del día de hoy, sin antes invitarlas a las siguientes actividades. Continuamos con el taller también de memoria que está impartiendo la compañera Lila y la compañera María, y todavía hay algunas otras actividades que se van a llevar a cabo desde Comunes. Les agradecemos su presencia, su conexión a todos los que están en Facebook. Ahí vamos a dar seguimiento también a todo lo que se está planteando en estos conversatorios de 8M. Muchas gracias por su conexión y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, Elsa. Un abrazo fraterno, solidario, cuídense mucho. Abrazos, Hasta solidaridad. luego. Adiós, Elsa. Que siga la lucha. Muchas gracias. Bye. Chao.